Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Dicha por una mujer. Dicha por una mujer, hoy jueves 6 de noviembre, justo un día después de la luna más brillante del año, doctora. No, hombre, no me digan. Sí, fue la superluna. Bueno, ha estado desde ayer y va a estar otros días, pero es la luna más brillante por la colocación de la luna con respecto a la Tierra. Entonces, los momentos en que se ve más brillante es en la mañana y al momento en que la luna sale en cuanto anochece. Ya. En esos momentos. Sí, por la colocación que tiene. Por la colocación. Entonces, bueno, pues la luna, ahora que presenta a una mujer, pues está relacionado con lo femenino. Y entonces vamos a ver nada menos ni nada más que el problema por excelencia en el psicoanálisis, la sexualidad femenina. Híjole, sí. Bien, pues lo primero es que es una incógnita, doctora. Exacto, la mujer no se puede definir. Eso es precioso, vuélvalo a decir. Sí, en el psicoanálisis la mujer es una incógnita, no se puede definir. Y entonces eso nos lleva a una por una. Sí. No las mujeres, sino la mujer. Una por una. ¿Y entonces? Pues entonces es lo más complejo, porque incluso para la propia mujer, ella misma es una incógnita. Para ella misma. Sí. Exactamente. Sí. Para ella misma. No sé qué es lo que me pasa, doctora. No. Efectivamente. Cierto. Usted y yo lo que sí sabemos es que no sabemos qué es lo que le pasa. Por lo tanto, su palabra tendrá que ir representándola en el análisis para que cada vez que usted verbaliza en sus sesiones, sabremos lo que le pasa. Ese es el psicoanálisis, pero por eso no es una psicoterapia. Sí. Porque en la psicoterapia, me estaba platicando nada menos hoy una supervisión, que una paciente de hace muchos años llega finalmente actualmente con la doctora Gaby Dartis aquí presente, y entonces, sí, lo que vemos es los 6 años y retorna a este análisis, porque es evidente que con los análisis que ella se prestó a tener, ciertamente no develaba absolutamente nada de lo que la tenía en una relación, primero una relación con su madre. Hay una analista que le dice, bueno, tu madre para empezar es psicótica. Bueno, eso es una estupidez, eso es una agresión de entrada, ¿no? Sí. Pero vean, hay psicoanalistas, psicoterapeutas, conductistas, que se dedican con título de psicoanalistas a hacer semejantes intervenciones, ¿no? Sí. Así de abruptas. Bueno, primero que nada, ¿no? Sí, para empezar, tu madre es psicótica. Bueno, afortunadamente abandonó ese análisis, pero ella a su vez, después de que hace una maestría en la UNAM, parece ser que dirigida por la doctora Berta Blum, sí, que generalmente dirige... Es la maestría en adolescentes, en terapia en adolescentes. Ok. Pues sí, pero es de chile, de dulce y de manteca, sí, porque si la doctora Blum está dirigiendo de una terapia para adolescentes dentro de una institución universitaria, no es libre. No, principalmente son winnicottianos. Se dedican en su mayoría a estudiar a Winnicott. Es muy poco lo que les dan de Freud. Entonces, no, de Freud nada. No. De Freud, bueno, Freud inocentemente descubrió el inconsciente. Sí, en un acto de revelación de Santa Claus. Santa Claus le habló y entonces le dijo, estás escogido para ser el develador de que el inconsciente existe.
Y entonces, bueno, pues como es un regalo de Santa Claus, pues así funciona, ¿no? Ujú. Sí. No, es gentísimo, gentísimo. Bueno, Winnicott no es cualquier sujeto. El problema es lo que impone para seguir un tratamiento. Ahí es donde es verdaderamente precario, limitado y fuera de posibilidades, ¿no? ¿Sí? Es mejor ser conductista, fíjese. Sí. Mucho mejor. Sí. Porque el conductismo tiene una estructura mucho más clara, más firme, más segura. Es conducta. Sí. ¿Me explico? Y sobre la conducta vamos a basarnos para resolver problemas conductuales. Pero Winnicott es de chile, de dulce, de manteca y de una fantasía enorme. Sí. Ujú. Bueno, el caso es que, a ver, Gaby, continúe qué fue lo que en esta supervisión nos dimos cuenta que la demanda de análisis para usted después de 6 años, ¿sí?, es precisamente el fracaso, Sí. tanto de su formación de ella con Berta Bloom, como de los análisis que ella intentó. Menos mal que podemos decir esto al aire para que vean cómo efectivamente el análisis llevado en el Centro de Investigación y Estudio Lacaniano deja huella. Sí. Qué bueno que retornó esta persona, qué bueno que retornó. Sí, y además, doctora, en ese recorrido es donde uno compara la vivencia. Ahorita que menciona lo de la maestría, yo recuerdo que uno de los problemas de las maestrías de la UNAM, las maestrías de la UNAM se volvieron residencias. Y residencias para especializar terapeutas. Entonces, todas las maestrías están divididas en diferentes tipos de terapia. Terapia en adolescentes, terapia infantil, terapia familiar, las diferentes terapias que hay. Terapias de aquí nuestro policía de la esquina. Sí. Los policías también necesitan terapia. Y hay algo que a mí me parecía muy delicado, porque en estas maestrías que son residencias, incluyen que se debe de tratar la persona del terapeuta. Y eso a mí me pareció algo muy delicado. Bueno, yo estuve en una maestría porque de lo que se trataba era de hacer una especie de terapia de grupo, en donde los que se están formando en la maestría como terapeutas tenían que exponer su situación familiar, algunas dificultades de su historia de vida, y eso era tratado por un maestro en particular que a su vez ya se había formado de esa manera. Sí. Y lo que yo recuerdo es que se hacían señalamientos muy salvajes desde la como tripa. Esto de que, pues sí, como esto de que tu madre por vía de mientras es psicótica. Así. Entonces, la gente que llega a enfrentarse a eso y que nunca en su vida ha hecho el intento de hacerse cargo de su vida emocional, pues los masacran. Sí. Es una masacre, porque además tienen un gusto de hacerlos llorar. Sí, claro, si no, pues cuál es el chiste. Sí. Y sobre todo en esta cultura mexicana. Sí, es una crueldad. Sí. El que no llora, no siente. Pero cuando el llorar ha sido una garantía de análisis. No, nunca. Nunca. Sí, eso era lo que yo quería decir, porque se dan esas situaciones en las maestrías por esa imposición de que quien entra a la maestría tiene que tomar terapia y además tiene que llevar esta clase que se llama la persona del terapeuta, que es exponerse en la vida personal con un profesor, y eso es una forma de supervisión que se impone dentro de la maestría. Bueno, menos mal que esta persona, después de toda su aventura exótica al respecto de lo psíquico, retorna con su analista inicial, porque usted, Gaby, la atendió antes de que ella hiciera la maestría y estaba en la licenciatura. Sí. Entonces, en la licenciatura de ya análisis. Claro. Sí. Bueno, eso a mí me gusta decirlo al público, porque son las pruebas de qué análisis es el que se lleva a cabo en el centro. Sí. Muy bien. Y es impresionante porque lo que ella puede referir de esa vivencia es
que no se sentía escuchada. No, genial, bravo. Pero entonces también hay que felicitar al analizante, Sí. porque ese analizante capturó, Ajá. ¿sí?, la esencia de lo que es el psicoanálisis. Escuchar y sentir que el analizante se experimenta escuchado por un otro, que no lo engaña, pero que tampoco lo atropella Sí, que no lo- con interpretaciones salvajes de ese nivel. Sí. Sí. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos para hoy? Pues estamos en la sexualidad en el aquí y el ahora, doctora. Ajá, pero pues empezamos con que la luna y Exacto. la luna, y pues Y la la luna tiene que ver con lo femenina. femenino, ¿no? Sí, doctora. Entonces, adelante. Pues yo he estado haciendo una investigación ya de un tiempo para acá, pero bueno, principalmente he estado revisando los trabajos de el índice que hace Strachey de los trabajos de Freud que versan al respecto de la sexualidad. Uno de esos trabajos, bueno, dos de esos trabajos tienen que ver con el desarrollo del carácter. Uno es carácter y erotismo anal y el otro se llama tipos libidinales. Entonces, son trabajos que a mí me han llamado la atención porque son trabajos muy cortitos, o sea, muy condensados, en donde Freud habla de cosas que si uno no tiene contexto, ¿sí?, se pueden interpretar de una forma, pues como si Freud estuviera haciendo tipos de horóscopos o cuestiones de esa naturaleza, pero no. Resulta que ahora que he estado revisando el carácter y el erotismo anal, de lo que habla Freud es cómo en la sexualidad infantil y en todo el desarrollo que se da de la sexualidad en relación a las zonas erógenas, a la creación de un objeto en particular, también de el lugar de la madre y del padre en la vida de los seres humanos y de todo aquello que compone la sexualidad infantil, eso va a permitir que se forme determinado tipo de carácter, pero no es una cuestión que se pueda identificar como el tipo y ya, es decir, lo que ocurre es, ¿sí?, que todos los seres humanos se forman una imagen de sí mismos y se forman una imagen de los otros seres humanos. Pero eso tiene que ver con algo que es muy complejo, que es la constitución del yo en lo psíquico. Entonces ya cuando di con eso, me di cuenta de lo complejo que es y que Freud lo dice de una forma muy sencilla, hace las asociaciones, por ejemplo, que la caca tiene que ver con el dinero y que eso afecta en el carácter de una persona y que tiene que ver con el control de esfínteres y que tiene que ver con la retención de las heces fecales. Pero dicho así, no se entiende la complejidad de lo que eso implica, precisamente porque tiene que ver con la constitución misma del yo y de todo lo que compone la vida erótica de un niño y cómo eso va a afectar para que se desarrolle determinado tipo de carácter. Bueno, porque ahí falta algo Sí. que hay que mencionar, ¿sí? El sustrato psíquico es biológico, Sí. a lo que Freud nunca desistió, nunca traicionó. Inclusive en sus últimas horas de vida conservó que lo psíquico no puede estar separado de lo biológico. Entonces, lo biológico es un cuerpo. Sí. Ese cuerpo tiene reacciones biológicas desde lo emocional. Por ejemplo, un susto, taquicardias. ¿Sí? Un temblor, un terremoto, taquicardias. Sí. Las palpitaciones inmediatamente del corazón se elevan por un impacto
que produce miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de muerte, no nos hagamos. Sí. Ujú. Bueno, una noticia satisfactoria, palpitaciones. Pero hay que diferenciar entonces cuando el evento viene dirigido hacia la posibilidad de la muerte y cuando el evento viene dirigido hacia una expectativa de éxito o de satisfacción emocional. Debido, digamos, a esa diferenciación, nosotros podemos diferenciar lo psíquico, pero el corazón no se diferencia. Y entonces, si es la noticia buena, palpitaciones. Si es la noticia mala, palpitaciones. A eso nos tenemos que dirigir en cuanto Freud va a hablar crudamente de cómo el solo hecho de retener las heces tiene una representación psíquica. Viene de lo biológico, pero lo psíquico también utiliza lo biológico para representar lo afectivo. Eso es lo que es complejísimo. ¿Qué tiene que ver el retener la caca, ¿sí? Con que ayer me masturbé y me sentí culpable? Sí. Pues así, Sí, nada. no, nada. Entonces suena a que Freud pues se le voló la cuiria. Sí, no. Es decir, para nosotros es normal. Para nosotros hay una lógica, hay una conexión. Bueno, pero eso es por la formación psicoanalítica que se tiene que llevar a cabo para no tomar las cosas de Freud como las puede tomar el público en general. Entonces nosotros tenemos la obligación en estos programas de esclarecer precisamente eso. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la diarrea? ¿Sí? Que me dio de la noche, en la noche, a la mañana, amanecí diarreica, ¿sí? Y no sé a qué se debe. Y entonces, bueno, en el análisis, y el analizante lleva esa sorpresa de que, doctora o doctor, pues no sé, hay algo que me aconteció, me tuve que levantar muy rápidamente de la cama porque tuve la experiencia de que tenía diarrea. Y era urgente que yo llegara al baño, ¿sí? A depositar en la taza del baño esto que yo recibí en la madrugada, es decir, en esas horas típicas que son principalmente las 3 de la mañana. Bueno. ¿Y por qué se afectó usted? Porque es insólito. Insólito. Yo no soy una persona que padezca diarreas. ¿A usted no ha padecido? Bueno, no. No. Ah, bueno, sí. Recuerdo que mi madre, en una ocasión que padecí diarreas, me llevó con un médico, sí, pero un médico general, y el médico me dijo que probablemente me había yo tomado algo mal, que algo me había hecho daño, que no sé qué, pero que pues la diarrea era una respuesta sana del organismo, como yo podía desechar, ¿sí?, lo tóxico. Pero cuando me duró 8 días, ¿sí?, la intensidad no era por el alimento. Hasta que investigando mi mamá qué ha acontecido para que yo tuviera esa expresión diarreica, fue cuando yo le dije que jugando, ¿sí?, un niño me dijo, bájate los calzones. ¿Qué relación tiene la expresión de que un niño le dijo, bájate los calzones, y ella hace una semana de diarrea? Ella está dormida en la madrugada, siente la necesidad de ir al baño inmediatamente y se da cuenta que hay una diarrea. Quiere decir que algo soñó que la llevó, digamos, hacia esa experiencia infantil, y la respuesta es correcta.
ella entonces expresa en el cuerpo lo que fue afectivamente recibido. Eso es lo complejo. Eso es terriblemente complejo, porque eso fue lo que Freud demostró y creó. Entonces, claro que cuando le dicen, bueno, pues ya ponga de una manera clara y sencilla el carácter. El carácter, bueno, pues el carácter tiene que ver con esto y pues definitivamente suena a que y este loco, maníaco depresivo, ¿sí? Lo del carácter es muy interesante en tanto que Freud dice que vendría a ser aquello inmodificable en el sujeto. Entonces, bueno, no porque Freud se plantee una modificación, pero es verdad que la dinámica del análisis, es verdad que la dinámica del análisis, pues bueno, no de alguna manera, va transformando al sujeto. Pero llega al... ¿Pero por qué? Porque nosotros no hacemos esas asociaciones burdas. No. Sabemos que lo que le acontece al cuerpo tiene representación psíquica. Sí. Y sabemos que lo psíquico afecta al cuerpo. Nosotros sí tenemos esa conexión. Sí. El público en general no. Los médicos no, hombre, por Dios, los médicos menos. ¿Qué tiene que ver una diarrea con que un niño le dijo bájate los calzones? Uy, no. Nada, no, sí como no. Lo psíquico afecta, el cuerpo tiene su forma particular, absolutamente original, singular, de cómo reaccionó o de cómo reaccionar ante eso. Habrá muchas niñas que reciban esa propuesta y no les pase nada en el cuerpo, pero sí, digamos, en un momento dado tienen un sobresalto en la madrugada bien y lloran y no saben por qué. Y entonces lo más fácil es la conducta. Bueno, tuviste un mal sueño y por eso estás despertando llorando. Ay, gracias. Pero a lo mejor fue también porque hubo algo del orden de lo sexual. Si no lo puede verbalizar, todo se va a la conducta. Bueno, todo el mundo tiene pesadillas. Ven, ahí están los estándares. Bueno, todo el mundo, y todo el mundo, y todo el mundo. Bueno, así llegan las parejas. ¿Queremos un análisis de pareja? Claro que sí, ¿cómo no? Y entonces, ¿qué es lo primero que dicen? Tenemos dificultades como todo el mundo. Sí, ahorita me hizo recordar la pareja última que atendí y llegan, yo le digo, dice el hombre, yo le digo a mi pareja, esto es normal en todas las parejas hay conflictos. Y entonces ella dice, sí, pero ya tú exageraste. Entonces, ¿cómo al decir ella eso, el otro se quedó sorprendido? ¿Qué le fractura? Pasa en todas las parejas. O sea, ¿qué por eso ya? Ajá. Ya con eso ya. Por eso, ¿a qué estamos aquí? Claro. Si esto le pasa a todas las parejas, ¿no? Sí, pero pretenden llevar lo emocional a un estándar de, bueno, todo el mundo defeca, ¿no es cierto? Hay estreñidos de 12 días, 15 días, 20, no, en serio, 20 días, meses. Sí, lo que nunca se verbaliza es como esas frases universales cancelan el que uno pueda darse cuenta de la participación que tuve para llegar a esa crisis, ¿no? Claro, pero el sujeto lo sabe. Exacto. Y lo oculta. Y lo oculta en esa estandarización. Pues todo el mundo tiene problemas. ¿Por qué tú y yo no los íbamos a tener? Y la mujer no puede decir, porque yo no lo soporto. Que sería la singularidad de esa pareja.
La mujer inteligente dice, sí, pero tú ya te pasaste de la raya. Sí. No me había dado Exageras. cuenta. Por primera vez es evaluado delante de un tercero. Ajá. Y ahí el hombre dice, ay, nana, ya me pescaron. Sí. Que lo que yo quiero estandarizar y hacer pasar como que aquí no pasa nada, pues no, sí pasa. Sí pasa, claro. Pero bueno, desde que el marido acepta a venir a una terapia conyugal, ¿sí? Ya algo de la culpa, algo de que se le puede echar a perder el negocio, ¿sí? ¿Qué negocio? Bueno, él quiere divertimento y conservar a la esposa. ¿Por qué? Pues porque tener una esposa tiene un valor para un hombre. Y es un valor muy grande. De eso se ha hablado nada. De cómo en la sexualidad masculina, ¿sí? El tener una esposa es para el hombre sumamente importante. Aunque sea para vivir a costillas de ella, aunque sea para decir que él es casado y que tiene una esposa, aunque sea para decir que sus hijos no son del viento, sino que tienen una madre, para decir que él no es homosexual, aunque lo sea. Es decir, la esposa sirve para muchas dinámicas, ¿sí? Afectivas de los hombres. Aunque no haya amor ni otro tipo de cosa. Él tiene algo, tiene una esposa. Es también como tener un coche. En serio, ¿eh? Sí. Porque la utilizan de la misma manera. Bueno, cuando yo llego a casa y mi esposa, pues, más o menos me escucha, más o menos me pone atención, o ese día que llego yo decaído, no me hace pleito, pues ya la valora. Y como eso la valora hasta para lavar los trastes, para tener alguien. Ahora, ¿qué está detrás de tener ese alguien? Ay, pues la mártir mujer mexicana llamada madre, que es lo que se festeja el 10 de mayo, ¿no? El martirio de la madre. De la madre. Si no es mártir, no es madre. Y si no es mártir, no es festejable. Porque qué tal si la madre es piruja y vive feliz, y es alcohólica y vive feliz. No, pues esta no sufre. ¿Ahora de qué la festejo? De que se divierte. Le va bien en la vida. Ajá. Bueno, muy bien. Ya, nada más, doctora, lo que quería decir también es que a mí este trabajo me emocionó porque últimamente me encuentro en los trabajos de Freud que una cosa sencilla lleva a poder dimensionar toda la vida psíquica de una persona. Como esto, cuando Freud habla del carácter, que lo puede definir con rasgos de carácter, como decir que una persona es ordenada, es limpia y es ahorrativa, porque bueno, esos son los rasgos que él encuentra Es en el anal. carácter anal, Anal, sí. pero que de ahí Freud puede dirigirnos a dimensionar la vida psíquica en todo lo amplio que es la vida psíquica de una persona. Podríamos decir que el estudio del carácter por parte de Freud es la parte conductual Sí. del psicoanálisis, pero no es lo esencial del No. psicoanálisis, sino lo esencial del psicoanálisis, a ver, a coro, es lo inconsciente, Sí. Sí. lo que no aparece más que de manera inconsciente en la conducta externa. Sí. Y nos puede confundir, porque pues como este señor, pues ¿para qué venimos? Todo el mundo tiene problemas. Somos estándar. Y ella le dice, sí, pero tú, sí, te has pasado de la raya. Ah, caray. Eso sí no me lo esperaba. Eso sí, delante de un tercero. Híjole, sí. Y de un maldito psicólogo. No, porque no nos Sí. dicen psicoanalistas, sino de un maldito psicólogo que pues sabe lo que escondo. El psicólogo es amenazante porque sabe lo que escondo. Bueno, imagínense, si el psicólogo que es conductista
¿sí? Generalmente otras orientaciones terapéuticas, sabe qué es condo, imagínense un psicoanalista. No, ese es peor, ese es más amenazante. Sí. Y el psiquiatra peor, porque él va a decir que estoy loco. Me va a medicar. Sí. Hay dos que son muy amenazantes, pero como el sacerdote también es perverso, en una de esas sí, pues se hace loco, ¿no? Se hace, que no entendió. Bueno, finalmente nos damos cuenta de la complejidad. ¿Cómo? Hablando de que lo psíquico tiene un soporte biológico imposible de superar, porque una vez que lo psíquico, una vez que lo biológico dice se acabó la vida, lo psíquico también muere, con ese se acabó la vida. Y quien manda el término de la vida, van a pensar ustedes que es lo biológico, no. A ver, ¿cómo no lo sabemos? Así como el catecismo. El ser humano no muere por causas orgánicas, sino por conflictos psíquicos. ¿Cómo? Sino por sus conflictos emocionales. O sea, lo psíquico desgasta y utiliza el cuerpo para desgastarlo. Por eso cuando una persona tiene, digamos, el cuidado el tener el cuidado de una persona que se está muriendo de cáncer y es la hermana, el hermano, la mamá, la tía, la abuelita, él también se desgasta horriblemente. Horriblemente. ¿Por qué? Porque todos los impactos del proceso de cuidar a un enfermo de cáncer que se va a morir, desgasta al organismo del otro. ¿Por qué? Porque le activa, sí, una serie de cuestiones psíquicas. Que no sabemos en ese momento cuáles, porque tendría que verbalizarlas. Nosotros no hacemos magia. Tenemos el decir, tenemos que escuchar la palabra del analizante para tener entonces material que analizar. Función y campo de la palabra en psicoanálisis. Es un señor trabajo de analizar lo que es la palabra en el psicoanálisis, que no es la palabra en las psicoterapias, que no es la palabra para el psiquiatra, es médico, no. Ahí, digamos, en el caso del psiquiatra no hay ninguna separación de lo psíquico y de lo orgánico, no, todo es orgánico y no psíquico. Bueno, ¿qué más tenemos? Fui a buscar una palabra que estaba leyendo sobre las teorías sexuales infantiles y ahora me evocó porque Freud nos habla de lo psicofisiológico. Entonces, bueno, o sea, todo esto fue porque lo que encuentro en ese trabajo es cómo la curiosidad del niño proviene de dónde vienen los niños. Entonces empieza a hacer una investigación y bueno, Freud nos dice, ¿no? Si tiene hermanos, pues tendrá a la mano de dónde sacar información, de dónde crear, de dónde provienen los niños, de dónde provino él originariamente. Y bueno, entonces lo que en este texto viene también es que muchas veces el niño se atreve a preguntar y que las respuestas que obtiene de los adultos pues van a ser falsas o van a ser cortas o van a hacerle un cuento. Aquí nos nombra, por ejemplo, que les dicen que los trajo la cigüeña. O sea, pero de todo esto, lo que la verdad, pueden no decirle nada, pueden inventarle cuentos, pero ¿de dónde va a ir creando la respuesta? O sea, es de las propias experiencias que el niño tiene. ¿En su cuerpo? En su cuerpo, sí. Sí. Pues díganlo. Sí, en su cuerpo, que el niño tiene en su cuerpo. Y que eso tiene una representación psíquica simultánea, porque lo que le sucede en las sensaciones corporales tiene una representación psíquica. Sí, sí, también, bueno, aquí lo que encontré, sí, también, bueno, aquí lo que encontraba es que ahí se inicia
esa investigación propia del ser humano, y que nos dice Freud, en muchas ocasiones, o sea, este inicio de la investigación puede quedar para la persona reprimido. O sea, es decir, va a estar operando, pero no lo va a recordar, no va a recordar cuáles fueron sus primeras teorías que creó acerca de cómo nacen los niños o de la sexualidad. No lo va a recordar, pero está operando. Y también algo que me llamó mucho la atención es... Pero a ver, más a fondo. Sí. ¿De dónde viene ese movimiento de querer saber de dónde vienen los niños? No sé si se dan cuenta de que no tendría por qué aparecer eso. ¿Cuál sería la razón para que eso se manifieste en los niños? Bueno, se los dejo de tarea a mi grupo y se los dejo de tarea al público también, porque es lo que nuestra colega no enfatizó. ¿Sí? ¿Qué hay en la dinámica psíquica y biológica de los seres humanos? Usted dijo las sensaciones corporales, pero ¿cuáles? ¿Usted no las mencionó? Sí. ¿Cuáles son esas sensaciones que llevan al niño a formular una pregunta? Oye, mamá, ¿y yo cómo fue que llegué aquí? Ah, pues te trajo la cigüeña. Ah, ok. Pero por el tipo diferenciado de las sensaciones corporales, el niño sigue sin saber que eso lo haya cubierto la cigüeña. Pero hay que saber cuáles son esas sensaciones corporales que llevan al niño a una investigación psíquica. Complejísimo eso. Las sensaciones que va teniendo el niño en su cuerpo lo empujan, bueno, se los voy a decir, a una pulsión epistémica. Pero queda igual de complejo. Sí, Bueno, ahí se queda. Muy bien, se llama pulsión epistémica. ¿Qué horas son? 57. 1:57. Todavía tenemos unos minutitos para continuar. Adelante. ¿Usted qué iba a decir? Bueno, pues algo que ahorita me hizo pensar lo que vamos trabajando es justamente la relación que va teniendo la consolidación de un síntoma con la manifestación que se va teniendo desde el cuerpo y en el cuerpo, desde la organización infantil, ¿no? En cómo a partir de estas sensaciones, lo que Freud nos dice es que hay un momento en la vida del niño en donde a partir de la fantasía, él hace de esa sensación una conversión que lo lleva a la creación de un síntoma psíquico. No, bueno, pero eso ya es terriblemente complejo, así como lo presenta. No, tiene que clarificarlo para que nuestro público entienda sus brincos. Ay, Dios mío. Porque bueno, nosotros aquí lo entendemos, pero el en general no entiende esa transformación de la cual usted acaba de mencionar. No, es terriblemente compleja. La exigencia de estas conversaciones es la claridad y el aterrizaje que tenemos que hacer para que un público en general entienda lo complejo de la relación del cuerpo y de lo psíquico. Relación del cuerpo y lo psíquico, de lo psíquico y el cuerpo. De ahí, bueno, vendrán creaciones, otras creaciones que se llaman síntomas, ¿sí? Pero es toda una complejidad de la dinámica biológica y de la dinámica psíquica simultáneamente. Nunca un dolor de cabeza es fuera de la representación psíquica. Sí. Nunca un sueño que no permite relajarnos, descansar, no tiene secuencia psíquica. No, están imbrincados, están unidos.
No hay una separación de lo psíquico y de lo físico, de lo biológico. Están absolutamente entramados. Bueno, pues vamos a dejar por lo pronto aquí, dejamos a nuestro público en la intensidad de la curiosidad. A ver, vuélvanse a preguntar de dónde vienen los niños. Ah, sí, vamos a dejar a nuestro público querido en que ellos investiguen de dónde vienen los niños. Muy bien, pues hasta aquí.